Está para el fisco otorgar, por ejemplo, un aumento, una suma fija de alrededor de 600 pesos para los que cobran la jubilación mínima y para aquellos que cobran la asignación universal por hijo. Son 8.300.000 haberes y el costo fiscal estimado, si se dieran 600 pesos, son alrededor de 5.000 millones de pesos. 600 pesos que para muchos parece muy poco, porque hay otras propuestas de que sean 750 pesos, 800 pesos, es decir, que sea una suma más importante. Pero ya esta suma de 600 pesos, que es más o menos actualizar el bono que en abril-mayo se dio también al mismo universo de 8 millones de jubilados y asignación por hijo, actualizado por inflación desde mayo, daría alrededor de 600 pesos y esto cuesta 5.000 millones de pesos, que de mínima el gobierno pondría para el consumo en la calle en diciembre. Esto se tiene que empezar a liquidar a partir de diciembre. A eso hay que sumarle un reclamo que hace muy fuerte la CGT, porque este reclamo en realidad lo hace la CGT, pero no es para los trabajadores que están representados por la CGT. Es decir, la CGT también ha asumido la representación de otros trabajadores, ya sean desocupados o los que cobran en negro. De hecho, hoy hay manifestaciones en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, de Gran Buenos Aires, de distintas organizaciones sociales, las 1000 ollas populares, de Barrios de Pie y otras organizaciones sociales, que están reclamando aumento de ayuda social, pero también están reclamando cosas como esta, el bono para la asignación universal por hijo. Bueno, el reclamo de la CGT va fundamentalmente por dos cosas. Por un lado, el tema del aguinaldo sin impuesto a las ganancias para un universo amplio de trabajadores representados en la CGT. Esa medida tiene un costo fiscal de alrededor de 3.500, 4.000 millones de pesos en diciembre, según cómo se circunscriba, es decir, quiénes sean los beneficiados. Hay cierta idea de que tienen que ser o salarios menores a 45.000 pesos brutos, o 50.000 pesos brutos, o 40.000 pesos brutos, o hacer un cruce como se hizo en abril-mayo por bienes personales, es decir, aquellos que no pagan bienes personales hasta más de 800.000 pesos, es decir, circunscribir para que no sea para todos el medio aguinaldo sin ganancias, sino para un grupo que son los de trabajadores de ingresos medios sin altos patrimonios. Pero aún en la estimación más conservadora, que es la que se hizo, de hecho, en el último aguinaldo, en junio, está hablando en diciembre de un costo fiscal de 3.500 millones de pesos adicionales. Es decir, ya estamos hablando de casi 9.000 millones de pesos de costo fiscal. Y lo que hay que sumar, cosa que ha generado mucho revuelo y frases encontradas y críticas de gobernadores y de dirigentes políticos, es el bono que daría el Estado para los empleados estatales. Ahora le vamos a preguntar a ver si también hay algo de eso. Pero obviamente la CGT también está presionando por eso, para que haya una suma fija para empleados estatales, por lo menos los que menos ganan, de alrededor de 2.000 pesos. Eso no está definido, pero eso sería un costo fiscal adicional. Es decir que si Macri acepta lo del bono de fin de año, son 10.000 millones de pesos puestos al consumo en diciembre. Y es toda una discusión. Bueno, de hecho, en un ratito vamos a hablar también con Ricardo Bruchaile, el ministro de Agroindustria, porque Macri dio una señal, que yo creo que también fue una señal para la CGT esta semana, al postergar la baja de retenciones a la soja el año que viene, el año electoral. No va a haber baja de 5 puntos de retenciones a la soja, que tenía un costo fiscal grande de 16.000 millones de pesos. Pero bueno, lo que se está discutiendo en este momento es los números finos de este paquete de fin de año. Y también lo que se está discutiendo, y me parece que es el punto más complicado, ayer estuvo acá Cristiano Rattazzi, el presidente del grupo Fiat, vicepresidente de la UIA, y decía que en su empresa no tenían para dar un bono de fin de año a los trabajadores. Entonces, si Fiat, que es dentro de la cúspide de las empresas, debe estar entre las 100 empresas más grandes de Argentina, dice que no tiene fondo, bueno, se viene una discusión, lo que está anticipando Rattazzi y la UIA, una discusión complicada con los empresarios, porque la CGT ha logrado que Macri acepte que a partir de la semana próxima se tienen que sentar
empresarios, CGT y gobierno a discutir lo que Macri no puede disponer, que es un bono, una suma fija para el resto de los trabajadores del sector privado. Que eso tiene que ser una decisión de los empresarios y a lo sumo el gobierno puede decir, invitamos a los empresarios o hemos acordado un bono de cierta suma. Pero insisto, ahí hay una discusión fuerte, tanto en los estatales como en el sector privado, porque se plantan los empresarios que no quieren abrir el monedero para un bono de fin de año, o por lo menos algunos empresarios, y por otro lado, los gobernadores. Porque si el Estado Nacional le pone un bono de fin de año a los empleados públicos nacionales, lo propio tienen que hacer los gobernadores, los intendentes de los municipios. Bueno, han salido desde distintos sectores muy fuerte a plantear sus objeciones. Por ejemplo, hoy Miguel Lifschitz, el gobernador de Santa Fe, dijo no tenemos presupuestado un aumento salarial ni bono de aquí a fin de año. Bueno, ¿qué está negociando exactamente el gobierno con la CGT? ¿Se desactiva o no se desactiva el paro anunciado para octubre de la CGT? Vamos a hablar con Héctor Daer, el hombre clave en la CGT para definir a estas cosas, pero mira lo que decían Quintana y Pratgay, que después de haber concedido que va a haber un paquete de fin de año, en las últimas horas estuvieron diciendo, bueno, miren que la cosa viene difícil, los números no dan, la CGT no le vamos a dar nada a la CGT. Esto decían hace unas horas. Los líderes de la CGT nos hicieron una cantidad de planteos y lo único que nosotros le dijimos es que nos comprometimos en 10 días en evaluar los planteos y dar una respuesta. Todo lo demás, la verdad es que se generó, es verdad, una expectativa exagerada quizá, pero no corre por nuestra cuenta. No se acordó absolutamente nada en esta reunión, pero por supuesto que la línea que nosotros dijimos en esa reunión y vamos a mantener es, la idea es que cualquier ayuda que decida el gobierno nacional a fin de año va a estar concentrada en los sectores más vulnerables y en los que menos tienen. Se generó, es verdad, una expectativa exagerada quizá, pero no corre por nuestra cuenta. Bueno, Héctor Daer, gracias por venir. No, por favor, gracias. Bueno, yo decía uno de los hombres claves que está con un espíritu dialoguista, o no, ahora vamos a ver, porque la CGT está en una situación complicada. Por un lado, hay muchos sectores que han salido muy duros a decir la CGT está transando con el gobierno. Y también hay muchos sectores que creen que la CGT está amenazando al gobierno de ponerlo en jaque con el primer paro nacional. ¿En qué posición están ustedes? Bueno, primero principal, digamos, estamos atravesando una coyuntura donde hay una caída de la economía y, por sobre todas las cosas, una caída del poder adquisitivo de los trabajadores, de los jubilados, de todos los que tienen ingresos fijos en esta sociedad. A partir de ahí lo que decimos es, ellos dicen que va a crecer la industria, el consumo, se va a mover de vuelta la economía el año que viene y demás. Nosotros estamos diciendo, vamos a discutir todo, vamos a discutir el trabajo argentino, porque para nosotros ese es el eje de la discusión estructural, pero tenemos una urgencia que es atravesar todo el bache de crisis social que estamos teniendo, producto de la caída del empleo, la caída del consumo, la caída de la actividad económica, y por esto estamos planteando una suma de fin de años que recomponga esta caída para todos los sectores que tienen ingresos fijos, para los trabajadores, para los jubilados y para los planes sociales. Estamos planteando, por supuesto, con una deducción de un monto del aguinaldo del impuesto a las ganancias. No estamos planteándonos sobre salarios siderales, sino sobre salarios de compañeros que trabajan. Por eso, cuando lo quieren equilibrar y formar una fórmula polinómica con el tema del patrimonio, me parece que ahí se equivocan. Ustedes dicen que hay que poner un límite al salario y por supuesto, de ese salario para abajo tener todos exceptuado el impuesto a las ganancias. Por supuesto. ¿De cuánto sería eso? No sé, estamos hablando de una deducción al aguinaldo de 30.000 o 35.000 pesos. Ahí estamos comprendido el 80% de los trabajadores que pagan impuestos a las ganancias, ¿no? Es decir, los que ganan hasta 35.000 pesos. No, los que tendrían un aguinaldo hasta 30 o 35.000 pesos. Pero yo no quiero... Es decir, los que ganan hasta 60.000 pesos. Sí, porque, o 70.000 porque pesos. hay regiones de nuestro país que tienen trabajadores con condiciones
salariales elevadas porque sus trabajos y sus regiones así lo ameritan, ¿no? Tenemos casos de petroleros, gente en el sur y demás. Pero no quiero hablar de cifras porque estamos discutiendo o intentamos discutir con el gobierno. ¿Se están discutiendo esa letra chica de las cifras con el gobierno? Todavía no hemos tenido una oferta. Sí. La verdad que lo que dicen los funcionarios es como cuando uno discute una paritaria y los empresarios dicen, nosotros no podemos dar nada, nosotros no podemos dar nada. Después hay que sentarse en la mesa y encontrar una salida o no. Si no encontramos una salida, tendremos una acción sindical, y si encontramos una salida que sea mínimamente satisfactoria y posible, ¿no? Seguramente seguiremos dialogando en lo que planteamos nosotros, que es cómo defendemos todo el trabajo productivo. A ver, vamos a lo concreto, digamos. Sí. Claramente el gobierno salió rápidamente después de la reunión que tuvieron el jueves, ahí con los principales ministros, salió rápidamente a decir sí, vamos a dar el bono de fin de año para los jubilados, para la asignación por hijo y también el medio aguinaldo sin impuesto a las ganancias. Salieron rápidamente. Después se dieron cuenta de que, bueno, que en medio de una negociación más vale ponerse un poquito duro para saber un poco de cuántos son los montos, porque si no terminan entregando absolutamente todo. Hay algunos ministros que quisieran entregar todo porque son más políticos, pero bueno, yo decía, este paquete de 600, 700 pesos de suma fija para jubilados y asignación por hijo, más un paquete para medio aguinaldo sin ganancia, bueno, ya está una suma cercana a 10.000 millones de pesos. Bueno, pero acá el gobierno arregló algunas cuestiones macroeconómicas ya, sí, ¿no? Bueno, esto no tiene que ser una línea recta, tiene que hacer un impasse, tiene que ver la profundidad de la situación social y tiene que atender, digamos, la rigidez fiscal absoluta y talibán se lo lleva puesto. Digamos, esto es política. Acá estamos hablando de atender las cuestiones sociales que tienen que ver con una mirada política de la sociedad. Pero, porque aparte, digamos, esto tiene consecuencias sobre todo, inclusive sobre lo electoral del propio gobierno en el futuro, ¿no? ¿Reconocen en el gobierno de Macri otra actitud en este sentido? Digamos, Cristina jamás, después de una reunión CGT-gobierno, hubiese salido a decir que era posible un paquete de fin de año, porque muestra supuestamente al gobierno cediendo o aceptando los reclamos de la CGT. Tal vez lo hubiese hecho, pero un mes después, como una decisión propia, nada que ver con la negociación. ¿Ustedes ven otra actitud por parte de Macri en la negociación? En la historia de los últimos 30 años, nunca hubo una relación de discusión directa con 6 ministros a la vez, digamos. Esto es inédito. Esto es así. Ahora, la realidad también es que los procesos eran diferentes, ¿no? Antes uno iba con un planteo y el gobierno era el hacedor de las cosas buenas. Hoy estamos en una incertidumbre. Estamos todos sin saber si avanzamos hacia un camino que nos permita resolver esto que para nosotros es este bache de crisis social o no. Esperemos que lo podamos resolver y si no, bueno, como quien diría, quedaremos liberados, ¿no? Quedarán liberados. Bueno, hay algunos dirigentes que los están corriendo fuerte, digamos. Ha salido Pablo Moyano, el hijo de Hugo Moyano, secretario adjunto de Camioneros, muy duro, diciendo Pablo Moyano que los están verdugueando y que tiene que haber una reacción. Bueno, que el gobierno los está verdugueando, que dice esto y lo otro, y que tiene que haber una reacción. Pero está bien, pero, digamos, tener una reacción una semana antes o una semana después, digamos, no cambia el panorama, ¿no? Nosotros, porque la sociedad es grande, lo que no podemos obviar es que... La verdad que estoy viendo esa frase... Bueno, esta frase es más fuerte, digamos. Lamento es menos representativa. La CGT está embarazada de Macri, ha dicho Ebe Bonafini. Bueno, está bien. Es Ebe Bonafini, yo sobre ella no opino, ¿no? No la comparto la frase para nada. Creo que nosotros tenemos una responsabilidad en el medio, porque aparte, la sociedad tiene que estar convencida que la CGT va y está actuando en función de un marco colectivo, ¿no? No de un marco corporativo que dice, bueno, nos llevamos todo puesto.
Porque en el medio también hay quienes son responsables de que Macri sea presidente. ¿Ah, sí? Y el gobierno anterior tiene alguna responsabilidad también en que Macri haya ganado las elecciones, ¿no? Usted dice que hay sectores del kirchnerismo que están fogoneando ahora Macri el conflicto. tiene mandato por 4 años. Nosotros lo que tenemos que hacer es establecer una puja distributiva para que los sectores trabajadores y que tienen ingresos, como los jubilados y demás, no sufran este tipo de ajustes. Ahora, nosotros no nos vamos a plantar, ¿no?, en una disputa partidista ni con este gobierno, ni con el anterior, ni con ninguno. Usted ¿no? dice que hay sectores del sindicalismo o de los movimientos sociales. No, el sindicalismo no, en los movimientos sociales tampoco. Hay bueno, sectores políticos. Hugo Yasky también ha salido muy enojado presionando a la CGT, es uno de los líderes de una de las dos CTA, Pero, diciendo no Maxi, se puede negociar un paro por migajas, entendiendo que usted está negociando por migajas con el gobierno. Maxi. Sí, Yasky maneja una CTA. No se me enoje, un pedacito. Hugo No, Yasky. yo no me enojo. Yo no me enojo con nadie. Él maneja un pedacito de la CTA. Ni siquiera un pedacito pedacito de la CTA. Chiquitito. Un pedacito de la CTA. Nosotros manejamos al 90% del movimiento obrero. Tenemos que tener una estrategia del movimiento obrero, y es la que estamos llevando adelante. Y nosotros, no tenga nadie duda que si no acordamos algo satisfactorio para todos los sectores y para nuestra agenda que estamos planteando, vamos a tomar una medida de acción. Esto no tiene que tener duda a nadie. Lo que pasa es que nosotros no podemos obviar de ir a plantear las cosas que tenemos en agenda. Porque aparte, si nosotros hubiéramos puesto fecha al paro el día del Confederal, no hubiéramos, que fue el 23, sí, no hubiéramos podido discutir nada con el gobierno. La reunión de la semana pasada, una reunión con nada, 6 ministros. No se hubiera hecho nada, ¿no? Y hubiéramos quedado a la sociedad como que el único fin que buscamos en definitiva es el paro. Y nosotros lo que buscamos es que se solucionen los temas. Y ojalá los podamos solucionar. Yo contaba que hay una conducción de la CGT, bueno, que tiene que ver también con estos cambios que hay generacionales. Héctor Daer usa Twitter también, usa el WhatsApp. ¿Le explicó a Hugo Moyano lo que era el Twitter? No le termino de explicar. No, Hugo tiene tecnología también. O el WhatsApp usa, y eso también ha llevado a que, usted me decía que en Twitter, por un lado hay sectores del kirchnerismo duro y puro que le dicen traidor a la patria, al estilo de Eve Bonafini, los embarazó, la CGT está embarazada de Macri, y hay sectores deben ser hay sectores del macrismo duro o del antikirchnerismo duro que nos tratan de golpistas, que los tratan de golpistas, desestabilizadores y demás. Sí. Pero bueno, la CGT es esto, es la síntesis, ¿no?, de una expresión del movimiento obrero que ahora, como bien lo decías al principio, adquirió y sumó a su agenda a todos los sectores sociales. ¿Ustedes ¿no? reconocen que hay una expectativa social todavía muy grande en el gobierno de Macri? Digamos, de que si bien hay una evaluación de que la situación es mala en el presente, hay un deseo, una expectativa, no sé cómo llamarlo, mayoritario de que la cosa pueda mejorar el año próximo. Porque la gente no pierde la esperanza. Y falta mucho todavía. La esperanza la pierde unos meses antes de los recambios, no antes. Bueno, a ver, lo voy a meter un poquito en el debate dentro del equipo económico. ¿La inflación dejó de ser un problema? No, la inflación no dejó de ser un problema. De hecho, parece que ahora con el anuncio, la reestructuración nuevamente de las tarifas, la ruedita de la inflación va a empezar a circular nuevamente. O sea que coincide con Federico Sturzenegger, digamos, que viene. No coincido en nada con Sturzenegger. Bueno, pero en este tema coincide con Sturzenegger, digamos, el presidente del Banco Central, que dice, ojo que hay que hacer política monetaria dura, tasa de interés alta, porque la inflación es un problema y la economía va a crecer recién cuando baje la inflación. Bueno, pero la economía va a crecer cuando él baje las tasas, porque la estabilidad del cementerio nos tiene a todos muertos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que hacer equilibrio entre la política monetaria y el crecimiento. Digamos, si en vez de invertir en una máquina es más rentable invertir en las LEVAC,
que promueve el mismo Banco Central, digamos, estamos en el horno, digamos, no va a haber ni inversiones, ni va a haber crecimiento, ni va a haber nada. Hoy la CAME, que es la Cámara de Actividades Mercantiles y demás. De las pequeñas, sí. Exactamente, que negocia con el gremio de comercio, el de Cavalieri, que es en número de afiliados, creo que el más numeroso, más de 1 millón de afiliados. Hizo una propuesta, que es una propuesta, ellos habían negociado solo 6 meses, tenían abierta la paritaria ahora a partir de septiembre, y bueno, para el segundo semestre tuvieron un aumento, o están proponiendo un aumento del 14%. Más 2.000 pesos de bono. Más 2.000 pesos de suma fija a fin de año. Con lo cual están proponiendo para los mercantiles, para todo el tema de comercio, un aumento de el 38% durante todo este año. Más el bono de si tuvieron un fin de bono año. a principio de año, en marzo, cuando firmaron la paritaria, y ahora están planteando otro bono de 2.000 pesos. Bueno, digamos, ahí es una negociación de partes que la tendrán que ir evaluando en cada una de las actividades, ¿no? Nosotros, ¿qué es lo que le planteamos al gobierno? Hay que sentar a los empresarios tienen que tener responsabilidad social y tienen que abrir sus cajas para otorgar el bono al sector privado. ¿Pero eso dicho en general o sector por sector? No, hay que ponerle un piso en general. Hay que poner un piso en general. El piso en general. Sí, porque detrás de algunas actividades que no están tan bien, hay empresarios que ganaron muchísima plata. Vos hablabas recién ¿Ustedes quisieran un piso alrededor de los 2.000 pesos? Nosotros queremos un piso del acuerdo que lleguemos, si es que llegamos a un acuerdo. No quiero, no, digo, porque hay sectores... No quiero entablar una negociación por la televisión ni con los empresarios ni con el Acá gobierno. está Uruguay, le puede ir empezando a negociar, aunque tendría que estar el Momo Venegas, tendría que estar acá. Por lo menos los del norte están contentos. A ver, no, a lo que voy es que hay sectores que en su momento, el año pasado, no sé, Moyano en algunos sectores, en algunas ramas de camionero logró bono de 10.000 pesos, por arriba de los 10.000 pesos. Entonces lo que ustedes están planteando es un piso, digamos, que haya en general un piso y después que cada uno negocie. Si hay actividades que pueden conseguir más, conseguirán más, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer es establecer un piso, y ese piso tiene que ver con volver a poner en marcha la economía, digamos. No es que queremos hacer una transferencia de recursos a los trabajadores o a los jubilados o a los compañeros que cobran planes sociales o la asignación universal por hijo. Digamos, lo que estamos diciendo es, todo eso va al consumo, eso va a mover la rueda de la economía. Así que, digamos, no... ¿Perdieron mucho los trabajadores en términos de poder adquisitivo este año? Y perdieron, sí, perdieron. Perdieron, y no sabemos cuánto vamos a terminar perdiendo cuando se termine la etapa de corrección de tarifas y demás, ¿no? No sabemos cuánto vamos a perder. ¿Y esperan el año que viene recuperar lo que se perdió este año? Que es una gran discusión, digamos, ¿no? De qué pasa con los salarios el año que viene. Los salarios del año que viene habrá que esperar como madura el limonero, ¿no? Hay algunos que nos están planteando, bueno, pero tengamos una media palabra de... dentro de esta negociación del bono de fin de año. Claro, ¿no? Tengamos una media palabra de la inflación del año que viene. En el presupuesto está el 17 y la misión del fondo que se acaba de ir hablaba del 23. Así que, digamos, esperemos que madure el limonero y después vemos a ver cada organización cómo puede ir realizando y confirmando su paritaria. Pero de alguna manera lo que ustedes plantean un poco es lo que se planteó después de también la recesión del 2014 con el 2015. Tratar al año siguiente de recuperar algo de lo que se perdió el año anterior. Y si no lo recuperás, la recesión la vas a sostener. Y si el gobierno sostiene lo que nos dice de generar un crecimiento paulatino con un salario real que tenemos, no tiene que dejarlo caer. Y para no dejarlo caer hay que recuperar salario. ¿Qué pasa con el sector público, decía, ¿no? Con el tema del bono en el sector público, digamos? Eso tiene que ser universal. Claro, bueno, está bien, pero hay gobernadores que dicen no tenemos la plata, hay intendentes que mucho menos, digamos, dicen... Santiago del Estero acaba de arreglar o está discutiendo. San Juan está discutiendo. Bono de fin de año. Digamos. Ahora, el problema de los gobernadores es el mismo de los empresarios. Están viendo cómo discuten con el gobierno algunas facilidades, ¿no? Pues los gobernadores, ¿qué quieren? Que el gobierno los auxilie, y los empresarios ven
sí, para otorgar un bono tienen que sacar alguna prebenda al gobierno, ¿no? Digamos, ese es un juego que debe ser lo que estamos viendo en estos momentos. Hay un juego político en la CGT, ustedes son todos peronistas. Sí. Como siempre, somos todos peronistas. Gracias a Dios. En las distintas vertientes y en las distintas... Bueno, usted ha estado cerca de Sergio Massa, de hecho es diputado del Frente Renovador, además de conductor de la CGT. Hay también, porque es difícil, digamos, hay todo un manejo político, digamos. El gobierno está negociando con una CGT que está buscando un líder en el peronismo para ser alternativa a este gobierno. Es complicado. Salvo el ¿Pero por qué es complicado? Y bueno, porque digamos, estás negociando no solamente con los que representan a los trabajadores, sino con aquellos que en algún momento van a poner todas las fichas en la oposición para que haya una alternativa al gobierno. Es decir, es un gobierno que es de otro signo político que la CGT, cosa que no ocurría con los gobiernos anteriores. En el gobierno anterior ni con Menem. Pero hoy nos lo estamos poniendo arriba de la mesa. Lo que le decimos al peronismo es, hay que generar una autocrítica, hay que establecer por qué se perdió la provincia de Buenos Aires, por qué se perdió la nación, ¿no? Y a partir de ahí generar dentro de lo que es el movimiento, ¿no? Una nueva alternativa, digamos, porque de esto vive la democracia, de tener alternativas políticas. Hoy no hay alternativa política. Hoy no hay alternativa política. Hoy no hay alternativa política. No hay ningún líder nacional que no solo líderes, no hay alternativa política estructurada. Digamos, no hay ningún modelo alternativo al de Macri hoy en... Vos hablas del peronismo, sí. Digamos, el peronismo, como bien dice, cuando somos todos peronistas, digamos, banalizamos, ¿no? ¿A quién representa el peronismo? Este es el tema. No hay ninguno de los... Hoy no, usted no ve que ninguno de los líderes del peronismo tenga... No, líderes hay. Un modelo alternativo al de Macri. Lo que no queda claro, cómo armamos una estructura, sí, ¿no? Y a quién representa esa estructura. Este es el debate. Este es el debate. A ver, el Momo Venegas suele decir que Macri es bien peronista, digamos, lo quiere llevar hacia el peronismo. ¿Usted cree que Macri es la antítesis del peronismo o no, lo estoy planteando en serio, en términos de se ha mostrado Macri en lo político, que ha negociado con gobernadores que abrazaban a Cristina, gobernadores que uno decía Macri va a poner un límite, no va a negociar con Gildo Infran en Formosa, y ha negociado con Infran, ha negociado con el gobernador de San Juan, sí, con todos los gobernadores. Institucionalmente tiene... Bueno, creo que Macri tiene una afinidad y un diálogo con la CGT, con ustedes, con Acuña, con... Si todavía no tuvimos ningún diálogo. Bueno, con el propio Hugo Moyano. Ha comido milanesa con baba frita con Moyano en la Quinta de Olivos. Es decir, cosas que hace tiempo no ocurría con Cristina, me parece. ¿Hay ahí una cercanía de Macri, digamos? No, Macri es una expresión política. Creo que, por supuesto, hay gobernadores, hay un montón de funcionarios que provienen del peronismo, yo no lo voy a negar. Ahora, es una expresión política que representa todo un sector de la sociedad que no son los trabajadores. Y no son los trabajadores. Y no son los trabajadores. Este gobierno no representa a los trabajadores. ¿No representa a los trabajadores? No, si no nos equivocamos. Y el problema de este gobierno no es el problema de los CEOs y demás. Pero es raro. Es que hay demasiados economistas en el gobierno. Sí. Es raro. Demasiados economistas. Es raro, digamos, que porque ganó las elecciones, algunos sectores importantes de trabajadores serán trabajadores de clase media, serán trabajadores de... Pero, Maxi, se votaron modales y no se votó política. Se votó en contra de Cristina, usted dice. Se votaron modales, ¿no? Digamos, se armaron... ¿Modales o modelo de país? No sé si modelo de país, digamos. En términos de país justo, nadie le puede negar al gobierno anterior, más allá, yo tengo un montón de diferencias, pero al gobierno anterior nadie le puede negar lo que hizo por los que menos tienen, ¿no? Esto no se lo puede negar nadie, digamos, cuando en algún momento la corrieron por ahí por el tema de la asignación universal, y yo, plum, puso la asignación universal por hijo. Ahora, digamos, los números de pobreza la semana pasada, 32% de la población. Sí, pero es un tema de pobreza por ingresos. Sí. Vas a ver que baja la inflación, aún corrigen un poquito los ingresos, y de ahí hay un montón que va y viene. Digamos, hay una franja muy grande que sube y baja por arriba o por debajo de ese límite, de acuerdo a los ingresos que tenga. Por supuesto, que haya un tercio
de pobreza es una locura en un país pero, a ver, con la riqueza que tiene. Yo siempre dije, Pero, más allá de que pueda ser 30, 32, 28, 29, como decía la UCA que dejó Cristina. Es muchísimo. No, y Argentina tiene un problema de pobreza estructural en 25, 26%. Sí, por ahí un poquito menos. Pero el kirchnerismo no pudo tampoco bajar, porque tenemos 1 de cada 3 trabajadores en negro, porque tenemos sueldos, justamente hay más empleo que en la década de los 90, pero ingresos o sueldos que no llegan a cubrirte la línea de pobreza, digamos. ¿Usted no cree que fracasó desde el punto de vista económico el modelo de kirchnerismo? Fracasó en la distribución, creo que hubo un fracaso en la generación de trabajo, digamos, hubo un direccionamiento hacia asistir muy grande, y de hecho hoy los compañeros de los movimientos sociales se plantean trabajo y no subsidio, que este es un gran avance también, y creo que faltó eso, faltó toda una parte de la construcción del trabajo de los que menos tienen. Ahora, esta es una discusión global, porque generar trabajo en la Argentina es también empezar a ver cuál es la geografía nuestra, digamos, ¿no? La geografía nuestra son Argentina, los países limítrofes, algunos países que no son limítrofes, que también migran trabajadores, digamos. En nuestra región, nuestra geografía se ha ampliado. Ya vamos a hablar con el ministro de Agroindustria, Ricardo Brusaile, a ver si hay un giro en la política económica, porque el campo ha sido tan tolerante a este tema que no bajen las retenciones. Yo te puedo decir algo, ¿no? Un gesto también para la CGT. No. Ojalá hubiera tenido la CGT los gestos que tuvo el campo. Pero yo usted, te voy a decir una sola cosa. ¿Usted está a favor o no del anuncio que hizo Macri de que no bajar el año que viene las retenciones a la soja? Pero me parece lo más lógico, porque aparte no tiene caja. Este es otro problema. Pero le bajó las retenciones a 12 millones, y si no fueron 12 son 16, porque hay dos versiones que las tenían en los hilos bolsa, ¿no? Y eso fueron unos cuantos millones de dólares de transferencia directa, sin haber hecho una declaración jurada, sin haber hecho nada, ¿no? Héctor, no solo... Ahora lo va a explicar Brusaile, ahora le va a contestar que se sale de la vaina para contestar. Yo me quedé pensando lo de los modales, ¿no? Hubiera ganado Julián Domínguez la elección si hubiera sido por modales, no creo que sea solamente modales, pero dos cosas le quiero preguntar. Lo primero, ¿cómo es la relación con Macri? ¿Y hay un WhatsApp que se mandan, él los reta, les pregunta cosas, o está cortado el diálogo más allá de las reuniones con los ministros? Y segundo, ¿qué rol va a tener Massa el año que viene? Porque acaba de decir que el peronismo no tiene dueño y usted en teoría es muy cercano a Massa, que también juega en parte en el peronismo. Yo soy dirigente sindical, a Sergio lo respeto y le reconozco que en el momento donde nadie le daba un espacio al movimiento obrero, Sergio tuvo la grandeza de abrirle las puertas en la elección del 2013 y en esta elección a bastantes dirigentes sindicales. De hecho, es el bloque que más dirigentes sindicales tiene. Creo que Sergio va a ser candidato, no sé a qué, pero creo que va a ser candidato en la provincia de Buenos Aires. ¿El año que viene? El año que viene. Después, la otra era... La otra era, ¿cómo es la relación con Macri? Porque usted No, yo no tengo relación con Macri. No se habla. No tengo el teléfono, no le manda WhatsApp el presidente? Pídeselo a Moyano. Tuve contacto. Ahora se lo pasa a Brusaile. Tuve contacto. Ahora Brusaile dice que le pasa el teléfono. No, quiero decirles algo. Fuimos invitados a la reunión de gabinete mañana. ¿Ah, sí? Sí, los 3 miembros del triunvirato, más otros 2 dirigentes, y decidimos no ir porque creemos que la formalización de esta discusión tiene que ser por fuera de la foto. Y todo eso, no se sabía, es decir, invitados para estar con en el gabinete ampliado. El gabinete ampliado. No lo sabía. Por eso te digo, digamos, no es. ¿Y lo rechazaron? ¿Cuándo es la próxima No es que lo rechazamos, no creemos conveniente estar en una foto de un gabinete ampliado cuando lo que estamos discutiendo son temas que hay que formalizar. Lo hubiese hecho Bonafini si llegaba a ver esa foto. Sí, claro. ¿Cuándo es la reunión entonces? La reunión estamos a la espera que nos convoquen. La semana que viene, puede ser la semana que viene para definir entonces el bono de fin de año ya con números más precisos. Avanzar en todo. Ustedes no quieren, en principio, si está ese bono, hacer paro. No es que no queremos hacer paro. El paro no es un fin en sí mismo.
Lo que tenemos que llegar es a un acuerdo y si no hay acuerdo será una medida de fuerza. Dar gracias por haber estado esta noche en Plan M. A ver, mirá lo que dijo hoy Vidal, los anuncios, y vamos a hablar también con el ministro de Agroindustria, Ricardo Brugel. Espera un segundito. Brugel le quiere contestar lo de la declaración jurada, pues si no se va a ir Daer y va a decir algo. Esto de que beneficiaron con el tema de la baja de retenciones a lo que estaban en el aquel momento, en diciembre de 2015, sí. decía Héctor. Sí. En ese momento lo que había era producto de la campaña política en la que Sergio Massa, Daniel Scioli y Mauricio Macri lo que decían era que iba a haber una corrección monetaria y que iba a haber un retoque en el tema de retenciones. Lo que pasó es algo natural, no teníamos reservas en el Banco Central, producto de una política que vos quizás la ves distinta a mí, para mí fue un fracaso y teníamos que enfrentar un momento complicado. ¿Qué hicimos? Corregimos tipo de cambio, corregimos retenciones y hoy tenemos, y vos lo debes estar viendo entre tus compañeros, un 15% de aumento en la maquinaria agrícola, un 25% de aumento en el área de siembra, vamos a tener una mayor recaudación. Yo creo que no nos fue mal en eso. Al campo no, yo no digo que no. No, como país, porque el aumento de la mano de obra es de los trabajadores. Bueno, pero aumentó, hay 1.200.000 más está pobres, bien, digo, hay desempleo, digamos. Pero bueno, la discusión es más profunda, ¿no? Obvio que sí. Gracias. A ver, mirá lo que decía Vidal y Larreta. Hoy todo el PRO hablando de la inseguridad. Si hay algo que yo aprendí en estos años de la provincia de Buenos Aires es que bajar los brazos no es una opción. Y lo aprendí de los bonaerenses. Si las familias que me tocó recibir en estos meses, que perdieron a alguien víctimas de la inseguridad, hoy pueden pararse para pedir justicia. Hoy la gente en la ciudad, en todos los barrios, está preocupada por la seguridad. Es una demanda, es una preocupación, pero estamos convencidos que estamos dando los pasos correctos para trabajar para que la gente esté más segura, más tranquila. Si ellos pueden seguir sobreponiéndose y entregando lo mejor de sí mismos todos los días, ¿cómo nosotros no vamos a poder? Sí, Lucas. Bueno, a ver, cosas para contar sobre el tema de inseguridad. Se ve que el gobierno reaccionó mucho ante todos los pedidos, hizo dos cosas. Ayer anunció que va a mandar 7.000 efectivos de las fuerzas federales, Gendarmería, Prefectura y Federal, a la provincia de Buenos Aires, esencialmente primer cordón conurbano, Mar del Plata, zona sur, y hoy anunció la ciudad, en este sentido, la creación de la Policía de la Ciudad, lo que habíamos charlado acá con vos, Maxi, hace un par de semanas. Datos importantes a tener en cuenta, es la fusión entre la vieja Policía Federal y la Policía Metropolitana. Acuérdate que el macrismo creó la Policía Metropolitana y ahora la va a fundir con otra fuerza que ya viene con trayectoria y con historia, que es la Federal, y van a crear la Policía de la Ciudad, que también hay que decirlo, no hay nada todavía, no está creada la fuerza, empieza a funcionar a partir de enero. Por eso hoy circularon algunas fotos del único helicóptero que tiene en teoría operando la Policía Federal, todo ploteado, porque en verdad no era la Federal, sino que era del SAME. Había un helicóptero del SAME, se lo ploteó con este nuevo escudo, porque van a cambiar los colores de la fuerza y todo el esquema de funcionamiento. Y se armó un poco de escándalo porque la verdad que no era muy prolijo hacer un anuncio con un helicóptero que en verdad no era una fuerza que ni siquiera existía. Pero la realidad es que, ¿qué es lo que promete por lo menos la ciudad? Que van a hacer una serie de innovaciones tecnológicas, van a equipar con tablets a los policías, les van a cambiar las armas a todos, no van a usar taser, la famosa discusión de estas pistolas eléctricas para dormir al ladrón no se van a usar. Van a cambiar algunos patrulleros, van a comprar camiones hidrantes. Atención con esto porque se supone que va a haber un cuidado de los piquetes un poco más, no diría abrasivo, pero un poco más avanzado por parte del Estado, y van a tener todos chalecos antibalas nuevos, cosa que no funciona hoy así en la fuerza. Ahora en un ratito vas a contar qué pasó en Tucumán, porque obviamente si salen Vidal y Rodríguez Larreta a hablar de este tema, más el envío de 7.000 gendarmes al conurbano bonaerense, también a Mar del Plata, el pedido de hoy de Leipzig con Macri para que vayan también los gendarmes en mayor cantidad a Rosario y a Santa Fe. Bueno, hay una preocupación muy grande por el tema de inseguridad. El hecho de este cura que se lo encontró muerto ahí en Florida, en una localidad cercana a Tucumán, ha generado todo tipo de especulaciones. Ahora vas a contar un ratito qué es exactamente lo que pasó. Ya estamos con el ministro de Agroindustria, Ricardo Brugel. Gracias por venir. Gracias por bueno,
esta semana, el otro día, Macri anunciaba que no se bajan las retenciones a la soja, como había prometido en campaña, 5 por año. Este año lo bajó 5%, otro 5% en el 2017. ¿Hay un giro ahí, digamos, en la política de Macri? Decir, bueno, llegamos hasta acá con el campo, ahora tenemos que ir por otro lado. No. Lo que hicimos, analizamos con el presidente cuál era la realidad. En primer lugar, lo que se hizo fue al norte, a todas las provincias que se incluyen en el Plan Belgrano, a los productores de esas provincias, a esos productores se les va a reintegrar el 5%. Sí. De lo que es el valor FOB de exportación. Y déjame una sola cosa decir, ¿para qué me cobran si después me van a devolver? Porque no había forma sino de hacerlo, porque estás cambiando el destino a un impuesto. Y respecto a los valores que se hablan, que se ven ahí, que dicen 16.000 millones... la baja total de retenciones 5% a la soja. Correcto. Eran por lo menos 16.000 millones. Hay otras estimaciones que es más. No me dan las cuentas un poquito más. Pero supongamos que fuera eso. De ahí tenés que sacar cuánto se destina a las provincias, que no es de Nación, por lo tanto esos 16.000 millones no corresponden solamente a Nación. No, por eso las provincias apoyaron esta medida. ¿Sí? De ahí tenés que sacar, son casi 5.000 millones que le toca a Nación. ¿Y nosotros qué hemos hecho? A los productores incluidos en el Plan Belgrano le vamos a reintegrar, a los productores del resto del país le vamos a firmar un decreto para que rebajar 0,5% mensual hasta diciembre del 2019, que es la finalización del periodo. Pero al mismo tiempo creamos un fondo agrícola para atender distintas necesidades que tiene el país, porque reconocemos que hubo un impacto mucho mayor en algunas producciones que en otras, porque cuando vos mirás las economías regionales y mirás las distancias puerto, competitividad y otros problemas que hay de financiamiento, nosotros vamos a crear este fondo que tiene 3 pilares. Uno de esos pilares es el sanitario. Vamos a invertir 3 veces más de lo que invertía el gobierno anterior, porque hoy tenemos severos problemas, tenemos severos problemas en exportación porque tenemos problemas sanitarios, porque parte de los problemas de la manzana que vemos, de la mandarina, de la naranja, son cuestiones sanitarias. Entonces tenemos también el problema del HLB. Eso vamos a poner 1.800 millones de pesos. También vamos a estimular las exportaciones, porque las exportaciones hasta acá era una materia que había caído mucho en el gobierno anterior. Nosotros vamos a destinar 2.600 millones y lo último, vamos a destinar 1.700 millones de pesos, creando un fideicomiso, para asistir a todos los productores que no están bancarizados, que son muchísimos en el país, y vamos a analizar cadena por cadena. Este es el paquete completo. A mí lo que... Está bien, el gobierno reconoce que el campo no es uno solo. Correcto. Digamos que la medida de este año de 5% de baja en la soja, el año que viene, darla generalizada, las cuentas no daban ni para nación ni para provincia. Correcto. Y que en todo caso los fondos que se destinen, que va a ser menos de que la baja de 5% de la soja, tienen que ir a los que más lo necesitan. Así es. Los productores del norte que están lejos de los puertos, lo que usted decía, algunas economías regionales y demás. Igualmente, llama la atención la tolerancia. No tengo tiempo para poner, pero teníamos varias declaraciones de distintos dirigentes rurales, han estado acá también, y la comprensión del gobierno. Entre otros, Echeverría diciendo, bueno, entendemos que no es momento para seguir bajando la retención a la soja. Creo que dijo eso Echeverría, ahí podemos mostrarlo. Pero bueno, contrasta, digamos, con la visión implacable del campo frente a Cristina. No, bueno, porque hay dos cosas. Eso Primero tiene que ver con el miedo, miedo al fantasma de Cristina, digamos, de un apoyo explícito a Macri, porque si no, está el miedo al retorno de Cristina. Yo en mi celular tengo mensajes en la línea que está diciendo y otros que no tanto. Que critican. Digo, hay productores que legítimamente esperaban la rebaja, ¿sí? Y obviamente que están pidiendo. Pero en línea lo que vos decís es, lo que hemos hecho no es una foto, es una película de todo este tiempo. Hace menos de 10 meses, cuando bajamos las retenciones, 5 puntos a la soja, 23 puntos al trigo, 20 puntos al maíz, 15 puntos a la carne, 5 puntos a todas las economías regionales, fue la primera medida que tomó el gobierno. Entonces el productor agropecuario es un tipo que mira, ve un horizonte, vamos a firmar un decreto bajando las retenciones, cuando finalicemos el mandato va a estar en el 18%. Entonces el productor agropecuario vio eso y los que te dicen que
por mensaje que no están de acuerdo con la medida, no dejan de mirar lo que vos hiciste. Cristina no solo no te bajaba, sino que te trataba mal. Entonces, son dos cosas distintas, y porque también hay una concepción de país distinta. Nosotros no consideramos, y lo digo en el término, no consideramos que haya que cerrar las exportaciones. Se devolvió la libertad de comercio en la Argentina, que no había, se eliminaron los ROEs, se eliminaron las casillas con los peajes. Entonces, muchas cosas han cambiado, y el productor agropecuario legítimamente aspira a lo que es suyo. Nosotros no creemos que las retenciones sean un buen impuesto, todo lo contrario, son un muy mal impuesto. Son un impuesto a la distancia, son un impuesto al ingreso. Pero necesario. No, bueno, cuando vos generás... No, pará. No lo pueden, de esto vos no lo pueden sacar. Y porque vos generaste un ingreso y generaron un gasto. Claro. Porque a mí, cuando uno escucha muchas veces a los funcionarios que dice, mira, vos tenés que bajar el gasto, no te tenés que endeudar y tenés que bajar el déficit. Entonces vos decís, che, todo esto junto, y me pedís aumento de sumas, y me pedís, yo lo escuchaba Daer recién, decir, bueno, los gobernadores van a ir a pedirle ayuda al gobierno central, los empresarios van a ir a pedirle ayuda al gobierno central. Digo, el gobierno central está conteniendo una situación social de transición en este momento bastante complicada. Hay quienes dicen que Macri entra también en fase electoral, ¿no? Que en la misma semana que anuncia, bueno, que efectivamente va a haber un bono de fin de año para los trabajadores, que va a haber medio aguinaldo sin ganancias para los trabajadores, está cerrando eso con la CGT, recién estábamos con Daer acá. Esa misma semana sale a dar la cara y dicen, ¿saben? No vamos a poder seguir con la baja de retención el año que viene para la soja. Dos cosas. Primero, el presidente es un hombre político. Podrá ser política. Entiende esa realidad, digamos, de que podrá ser política, hoy está faltando plata en la calle, y que por ahí en los sectores del campo la situación empezó a arrancar. No, lo que entendió es que había una realidad que nosotros lo percibimos. Hay una realidad en el interior del país que es distinta a lo que es la zona central del país. No por ello dejamos de reconocer la legitimidad de la baja de retenciones que hace falta. Entonces, pero cuando vos dejás, ¿vos qué tenés en las economías regionales? Tenés el 77% del empleo del sector agropecuario, aunque representa el 23% de las exportaciones. Entonces, si vos, presidente es político... Estamos hablando de la manzana, la pera, la banana de Formosa, el vino, la ciruela, el olivo... Entonces, eso representa el 77% y representa la vida de muchos pueblos. Es cierto que la soja ha hecho todo lo que hizo en nuestro país, y entonces, ¿qué pensamos nosotros? Que hay que darle previsibilidad al mercado. Es cierto, nos hubiera gustado hacerlo todo junto, por supuesto que sí. ¿A quién no le hubiese gustado? A ver, hubo una discusión que dimos bastante acá, incluso estuvo acá Luis Miguel Echeverría, el presidente de la Sociedad Rural, con una frase muy dura diciendo que los supermercados le robaban a los consumidores, ¿no? Mostrando algunos datos de lo que le pagan al productor y cómo llega el producto a góndola. Tengo entendido que ustedes también tienen estudios respecto a el precio de consumidor, el que compra el supermercado, que es el precio mayorista de Mercado Central, y el precio final. Y la verdad que las diferencias son muy impresionantes. Por ejemplo, esto era creo que el mes pasado, pero bueno, la lechuga, el precio del productor le pagan 6,60, el supermercado lo compra a 11 pesos en el mayorista, en el Mercado Central, incluso puede tener mejor precio, y en el consumidor llegaba a 27 pesos. Sí, suena mucho. O el tomate redondo lo mismo, el súper lo compra a 11 pesos y después estaba a 28 pesos en la góndola. Y así en una serie de productos, la zanahoria, el supermercado lo compra a 5 pesos y lo pone 3 veces más caro, 16 pesos en la góndola, o el limón lo compra a 7 pesos y lo pone a 21 en la góndola, lo mismo la pera, 8 pesos, lo pone a 17 con 40 en la góndola. Estos incluso son datos oficiales, pero coinciden con lo que plantea también la Rural, con sus datos. ¿Ustedes creen que hay un problema ahí entre los supermercados y el campo? No. Es decir, pierde el consumidor, pierde el productor, ¿terminan ganando los supermercados? Hay varias cosas en esto, muchísimas cosas, porque por eso apuntamos a estudiar las cadenas. En primer lugar, en cada una de las producciones regionales tenemos problemas distintos, de distinta índole. En algunos casos de volumen de producción del productor, en otros casos de distancia a puerto, en otros casos cuestiones sanitarias.
En otros casos tenemos problemas de variedad. Muchas veces el precio que se le paga a un productor es distinto o bajo porque no es la variedad que requiere el mercado. Cuando uno ve estas diferencias, entonces empieza a desagregar cómo se descompone esto. Entonces, ¿qué dicen los supermercados? Que tienen un costo de estructura lo suficientemente alto como para justificar esto, que han tenido quebrantos en los balances en los últimos 2 años, que están con problemas en el personal. Entonces, cuando uno desagrega todo eso, nosotros es la cuenta que estamos haciendo. Si yo tomo solamente de punta a punta y no analizo qué pasó con el medio, puedo cometer errores. Ahora, a simple vista, o por lo menos los números que nosotros hemos ido siguiendo en el caso de la leche, notamos que hubo una recomposición al productor porque en algún momento el supermercado, con una posición dominante muy fuerte, se apropió de más de 7 puntos de la renta del productor. Eso está claro. En los primeros meses del año, cuando hubo más inflación. Exactamente. Es decir, aumentaba el precio de la leche en góndola y no subía el precio al productor. Eso lo tenemos claramente determinado, cómo ha sido la evolución desde 2 años a esta parte, y creemos que sí, que hubo una posición dominante por parte de los supermercados que hizo que ante el exceso de oferta, por un exceso de stock que hubo también que traíamos, más la caída de los precios internacionales, entre el supermercado y la industria capturaron 10 puntos del productor. La pregunta es, ¿van a hacer algo con los supermercados? Porque los supermercados dicen, nosotros cargamos 30% nada más sobre precio de compra. Y ahí estamos viendo en muchos productos que cargan el 100%, el 200%, el 300%. Nosotros estamos trabajando con la Secretaría de Comercio, con Javier Tizado, tenemos funcionarios que están trabajando, siguiendo cada una de las cadenas de valor, y bueno, la vamos a estudiar una por una para no decir que vamos a terminar con la misma historia que Moreno, digo que no terminó de resolver estas cuestiones. Queremos analizar a fondo y ver cuáles son, porque acá hay muchos aspectos, muchos costos ocultos en todo esto, y que nosotros hay mucha burocracia estatal, que lo que queremos hacer es desarmar para que llegue al consumidor sin que se quede por el camino ningún peso. Le hago una última. Justamente Tizado, que es subsecretario de Comercio Interior, dijo que el asado iba a estar a 60 pesos. Hay asado, lo que pasa es que cuando hablamos de carne es lo mismo. Volvemos a la discusión. Cuando hablamos de carne es de qué calidad, de qué categoría, ¿no? Entonces hay distintas calidades. Si yo tomo un asado de vaca, puede estar en esos valores. Si tomo el precio de un asado de novillo, más grande, otro valor, y si un novillito, que es lo que más se consume acá, es otro valor. Esto por un lado. Eso también, no sé si estará en los supermercados, pero sí es un precio, me consta, de plancha de asado de salida de muchas plantas frigoríficas. ¿Puede estar el asado de 60 pesos? Repito, en Capital y Gran Buenos Aires. Depende de la calidad, y es plancha, salida de industria frigorífica al comercio. ¿Pero cuánto debería costar el asado entonces, un asado bueno? Y depende de lo que vos considere bueno. Los alemanes comen carne de un novillo muy grande, y ese asado, esa plancha de asado hoy la conseguís en algunos casos, repito, la plancha de asado mayorista, alrededor de 80 pesos. Yo le hago una pregunta. ¿Usted es ministro? Ah, bueno, no. Sí. ¿Va a ser candidato el año que viene? ¿Ya lo tentaron? ¿Le dijeron algo? ¿Va a ser de los que van a ser candidatos o no? Si yo pensara, y esto lo digo de todo corazón, si yo pensara en las elecciones del año que viene, la gente la gente tendría que estar muy molesta conmigo. Mira, yo tengo... De Formosa, de Formosa. El ministro Bruyaile, ¿dónde gobierna Gildo Infran? No, lo que pasa es que Gildo Infran, pero no voy a entrar en esta discusión, Gildo Infran, que estuvo con Menem, con Duhalde, con Kirchner, con Cristina y demás, hoy tiene muy buena relación con el gobierno de Macri. Hoy tiene buena relación con el gobierno de Macri. Te cuento una. El ministro de Gobierno de Formosa, el ministro González, algunos dirigentes opositores nos trató bárbaro. ¿Cómo nos dijo? Forroseños. Sí, forroseños, sí. Pero ahora con el gobierno de Macri tiene buen diálogo. No sé, entonces debe ser que Gildo Infran coincide en esa visión con González. No lo quiero meter en la interna de los ministerios a Bruyaile. Simplemente porque ha sido dirigente y es dirigente de la Unión Cívica Radical y se ha metido en todas estas discusiones también. Ollarvide hoy apareció, miren cómo apareció Ollarvide, no quería dejar de mencionarlo, con el look Messi. O Flavio Mendoza también, si justo al mismo día en el cual Campagnoli le mete una denuncia penal por enriquecimiento ilícito. Claro, ya lo venía investigando Campagnoli, entendió que no era competencia de seguir investigando, que era parte del foro penal, es decir, alguien que entienda en delitos económicos, y lo giró a la justicia federal. El mismo día que trascendió esto, se lo vio a Ollarvide, renovado, con el pelo cortito, teñido de rubio y, según su estilista, con una piel muy sensible
Entonces, con una tintura que va a tener que ser progresiva para llegar al color que él quiere. Maxi. Es muy impresionante el look de Ollarvide, pero está bien lo que hizo Campagnoli, meterle la denuncia por enriquecimiento ilícito. Ollarvide, uno de los que sobreselló en su momento por enriquecimiento ilícito a Néstor y a Cristina. Eso te iba a decir, hay 3 jueces que quedaron en la historia como Oropí por haber sobreseído a Cristina por enriquecimiento ilícito. Ollarvide es uno, acordate todo el escándalo que hubo alrededor del anillo, y acordate que la última declaración jurada que presentó Ollarvide fue en 2014 y tenía 1.200.000 pesos, alguien que terminó ganando 100.000 o 120.000 pesos por mes como mínimo. Dame una línea de lo que pasó en Tucumán. ¿Hay sospechas de que pudo haber sido el narcotráfico o el fiscal que está investigando va a la hipótesis del suicidio? A ver, la hipótesis que tenía el fiscal, vamos a contarlo rápido. El cura Virós de una parroquia de Tucumán venía denunciando el narcotráfico hace mucho tiempo, denunció amenazas, apareció muerto en la parroquia, lo estamos viendo ahí en pantalla, apareció muerto, colgado, ahorcado. El fiscal general de Tucumán lo que dijo inicialmente es que había algunos rastros de maltrato en el cuerpo. En las últimas horas trascendió información de una presunta autopsia, esto hay que esperar que se confirme mañana, donde dice que no hubo ningún rastro de ningún maltrato y que se trató de un suicidio convencional. Lo que pasa que lo que dijo todo el entorno del cura inicialmente es que esto viene después de las amenazas, de que él denuncia el narcotráfico y que obviamente en Tucumán estamos hablando de una zona muy caliente de narcotráfico, ¿no? Hoy Macri también habló en la CNN y dijo que Cristina busca victimizarse. Creo eso. Victimizarse. El gobierno está convencido de que Cristina va a ser candidata el año que viene y quiere competir con Cristina. La verdad, nosotros no elegimos los candidatos de la oposición. Sí. Seguramente Cristina está buscando un nivel de exposición política, quiere recuperar protagonismo. Nosotros sabemos que tenemos que competir contra todos los candidatos, contra Massa, contra Cristina, y que esperamos y estamos confiados que la situación económica ha empezado a cambiar la pendiente, hemos llegado a un punto de inflexión. La tasa de inflación, decía Daer acá, que va a bajar y está bajando, y por lo tanto el nivel de actividad económica ya se empieza a vislumbrar. Hay algunos pocos indicadores económicos que muestran el crecimiento de consumo de algunos productos. Entonces nosotros creemos que esto nos va a llevar a competir contra quien se decida, Cristina probablemente. Ullale, gracias por haber estado esta noche Maxi. en Plan M. Quédense en Canal 26, ya está llegando Clara Mariño con A Fuego Lento, nos reencontramos mañana.